Voy a recapitular un poco de lo que vimos la vez anterior. Si no me equivoco, vimos los 4 primeros versículos de Judas. Todo eso avanzamos hace 8 días. Llegamos hasta el versículo 4. Vimos que Judas no es Judas el que traicionó a Jesús, sino Judas, hermano de Jacobo, dice él. Que venían siendo, Jacobo y Judas vienen siendo medios hermanos del Señor Jesucristo. Vimos que él no se dice llamar hermano de Jesús, ni tampoco hijo de María, debido a que era una persona humilde, como los demás apóstoles. Ellos no querían ocupar un lugar más alto que los apóstoles, por haber sido hermanos de Jesús, medios hermanos de Jesús. Entonces, por eso es que Judas, ahí al principio de su carta, cuando se presenta, dice: yo soy hermano de Jacobo. Pero en primer lugar, él dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Para Judas, ser hijo de María y de José no le importaba, mucho menos ser medio hermano de Jesús. A él lo más importante, y con lo que se presenta, dice: yo soy, ahí en la Biblia dice siervo de Jesucristo. Yo les decía, bien pudo traducirse como esclavo. El esclavo más bajo, ni siquiera un asalariado. Y que es un término que igual al apóstol Pablo le gusta mucho. Es decir, es que nosotros somos siervos, somos esclavos. Y que yo les decía, ojalá y se pudiera poner esa palabra. Porque luego, como son términos que denigran, entonces derechos humanos dicen: ¿cómo vas a ser esclavo? Si la esclavitud ya está abolida. Entonces, pero es que si entendiéramos que somos esclavos, yo les decía la otra vez, la cuestión sería diferente, tal vez nos comportaríamos diferente, sabiendo de que no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos unos esclavos. Entonces así es como se presenta el autor Judas. Y también vimos que hubo un cambio de tema. Judas tenía pensado, él lo escribir acerca de la salvación. Él iba a escribir una carta, yo les decía, más o menos como Romanos o Gálatas, donde explicara un poco acerca de la salvación, de la fe, de la justificación, de la gracia. Pero él dice: no pude hacerlo. Hubo un cambio de temas porque el Espíritu me llevó a escribir otra cosa que era más importante. Y vimos que este cambio de tema, el Espíritu quería que trataran no la salvación, sino dice Judas, él exhorta, o el Espíritu Santo exhorta a contender por la fe. Y les decía, no la fe que recibimos para ser salvos, ni la fe que mueve montañas, sino el fundamento de la fe, que hace referencia obviamente a la Biblia, o en ese tiempo a lo que los apóstoles enseñaban. Porque la fe viene por esto. Por increíble que parezca, la fe para que una persona pueda ser salva viene exclusivamente de acá. Y es bien curioso. Si tú no hablas de esto, no recibes fe para ser salvo. Pero si tú estás escuchando palabra de Dios o la Biblia, puedes obtener una fe para salvación. Mientras no, así el Señor lo dispuso. Entonces, ese fue el tema que Judas va a tratar, a contender y a luchar por la fe. Porque dice, es que hay hombres que han entrado encubiertamente, que se metieron encubiertamente, que son, como les dije, como Jesús dijo, son lobos vestidos de ovejas. Y que los describe un poco Judas. En primer lugar dice eso, entraron encubiertamente. Así muy sigilosamente, incluso pueden llegar a tener un puesto de autoridad en la iglesia, pero son peligrosísimos. Y en todas las iglesias hay ese tipo de personas. Y dice Judas, estos falsos maestros, estos hombres, ya estaban destinados para esa condenación. Así como hay personas ya destinadas para ser salvas, también hay personas destinadas para no ser salvas y para algunos propósitos que Dios ya tiene. Dice que son impíos. Yo les decía, un impío es aquel que hace las cosas en contra de lo que Dios quiere, teniendo ya un previo conocimiento de ello. No lo hace por ignorancia. Un impío ya le lleva la contra a Dios, sabe de la Biblia, pero él dice: yo le voy a llevar la contra.
Pues dice no robarás, pues yo voy a robar. Ya lo sé, ese es un impío, a diferencia de un pecador, de un hombre malo. Ese es un impío y son de los que está tratando Judas, que están en la iglesia. Dice que también estos hombres cambiaron la gracia de Dios por el libertinaje. Que el libertinaje, les dije la vez pasada, es lascivia. Lascivia es llevar las cosas al exceso. Como ya vives bajo la gracia, puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes vivir en excesos y en excesos en general. La lascivia es eso, un exceso. Comer en exceso es lascivia. Celos en exceso es lascivia. Fornicación en exceso es lascivia. Incluso en el matrimonio, porque dice la Biblia que sea el hecho sin mancilla, o sea, hay reglas dentro del matrimonio, en la intimidad entre esposo y esposa. Si te vas al exceso, estás cayendo en lascivia también, porque tampoco todo se vale. Ahorita vamos a ver de eso, de los límites. Eso es el libertinaje. El libertinaje es lascivia, el exceso. Y otra cosa, dice que por consiguiente niegan a Dios y niegan a Jesucristo. Entonces es lo que pudimos ver la vez pasada y vamos a avanzarle porque está extenso y está bien bueno. Como dicen por ahí, ahora sí estuvo bien buena la prédica, porque a veces no. Vamos a leer el versículo 5 de Judas. Dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo sabéis, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ok, hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, Judas ya escribió y explicó lo de estos hombres impíos, los describió un poco. Pero ahora aquí Judas les dice, acuérdense de algo que ya saben. Y que yo continuamente les digo, el problema no es nuevo conocimiento. El problema muchas veces es de que se nos olvidan las cosas. Por eso aquí Judas dice, recuerden algo que ustedes ya saben y que si se recuerdan esas cosas podrían combatir con estos hombres. También Juan en su carta escribe, dice, yo no les traigo un nuevo mandamiento, les traigo lo que ya saben, lo que ha sido desde el principio, que se amen. Jesús igual dice a la iglesia que la estaba exhortando a que volviera a su primer amor, algo que ya conoce, algo que ya sabe. Entonces aquí el problema no es aprender cosas nuevas, es bueno, pero muchas veces decimos, es que ese pasaje ya me lo sé, esa aplicación ya la escuché, pero se te olvida. El problema es que se nos olvidan las cosas. Y esto pasa, por ejemplo, cuando hay problemas. Aquí había problemas. Siempre que hay problemas, te doy un consejo. Ponte a recordar. Si tienes, por ejemplo, la otra vez estábamos comentando de estudios para matrimonios, ¿no? Porque es complicado y ha habido unos problemas entre parejas. Entonces, hablando de problemas de pareja, cuando hay problemas, es bueno que recuerdes. Recuerda el día que te casaste. Recuerda la primera cita que tuviste. Recuerda el primer beso que le diste a tu esposa. Recuerda los votos que le dijiste. Recuerda cuántos años han pasado. Porque muchas veces dicen, es que ya me peleé, ya estoy enojado, ya lo voy a dejar. No, aquí había problemas y Judas les dice, acuérdate. Lo que tienes que hacer es recordar. Y no necesitas algo más, sino simplemente acuérdate todo lo que has vivido, qué enseñanzas has escuchado. Acuérdate de ese primer beso, de esa primer cita. No vale la pena dejar todo. Entonces, un tip, recuerden cuánto ha costado llegar hasta donde están como pareja o estamos. Y aquí lo que Judas, o el ejemplo que da Judas, es la vez que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Una historia bien conocida, que incluso en Semana Santa sale en la televisión, la película de Moisés. Entonces, vemos
si recordamos esa enseñanza, vimos que Dios saca a todo el pueblo, a los que hicieron la Pascua. Pero no sé si tú has leído en Éxodo que también algunos egipcios salieron con los israelitas. Pocos, pero sí, y siempre ha sido así, ¿eh? Dios siempre ha añadido a aquellos que no son de su pueblo a su pueblo. Obviamente dando a entender a nosotros, a los gentiles, que íbamos a entrar a ser parte de su pueblo. Entonces, en esa ocasión sale el pueblo de Israel de Egipto, salen algunos egipcios, pero aquí que dice, lo que acabamos de leer, dice, salieron y Dios los sacó, pero después destruyó a los que no creyeron. Entonces, en este ejemplo que él da, no está hablando de salvación. Hoy vamos a ver mucho acerca de la autoridad. Tiene que ver con la cobertura. Porque el papá tenía que hacer todo esto, juntar a su familia, y él estaba dando una cobertura a los de su casa. Tal vez no todos eran salvos y no todos creían, pero el padre, como le estaba haciendo, le estaba dando una cobertura a su familia. Y por eso salieron, dice que aquí el Señor sacó a los israelitas, sin embargo, ya afuera destruyó a los que no eran creyentes. No todos eran creyentes. Y es lo que pasa también con la iglesia. Y esto es un principio de autoridad. Tú como padre, tú como madre, si tú eres creyente y oras por ellos, aunque tus hijos no sean salvos, dice que para el Señor son santos, se santifican en ti. No son salvos, eso sí no, pero son santificados y guardados por ti, porque tú sí eres salvo. Eso lo vimos igual con lo de la intercesión. Ahora, Pablo explica un poquito más acerca de esto. Vamos a 1 Corintios 10. Primero a los Corintios 10, del 1 al 12. Vamos a leer rapidito. Este es el primer ejemplo que Judas está dando. Es un ejemplo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube. Fíjense, dicen todos. Dice, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya habíamos visto que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Son ejemplos. Dios espera que nosotros aprendamos de los demás y que no tengamos que pasar por eso. Entonces aquí Pablo explica también todo esto. Dice que todos cruzaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube. Pero dice, pero no se agradó Dios de todos ellos. Es más, en el versículo dice, fueron más los que no creyeron que los que creyeron. Siempre son más. Siempre los escogidos, los realmente salvos son pocos. Y así pasa en todo lugar. En el pueblo de Israel eran más los incrédulos que los creyentes. Y en la iglesia igual, creo que son más los que no son salvos que los que son salvos. Sabrá el Señor. No quiero especular, ahí sí no. El Señor sabe quién y usted debe de saber también quién. Pero aquí dice Pablo
que fueron más. Aunque todos salieron, Dios destruyó a todos los incrédulos. Y estuvieron 40 años en el desierto y Dios acabó con ellos. Ahora, les digo, no está hablando aquí de salvación, porque algunos cayeron en el desierto y eran salvos. Ahí murió Aarón, murió Moisés, y murieron otros que sí fueron justos y fueron salvos. Entonces aquí lo que está dando a entender el Señor con este ejemplo es de que si tú eres salvo, si haces las cosas mal, como estos hombres impíos que están ahí en las iglesias, te va a venir juicio. Si al pueblo de Israel le vino juicio, incluso a los justos les vino el juicio y murieron, no creas que a ti no. Es el primer ejemplo que da aquí Judas. Seguimos avanzando porque Judas da otro ejemplo. El primer ejemplo es con aquellos que sí son salvos, como Moisés, Aarón, y que incluso quedaron en el desierto. Pero aquí más adelante pone otro ejemplo. En el versículo 6, vamos a leer el versículo 6, aquí está más interesante y más difícil. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segundo ejemplo que da Judas. Está dando ejemplos de rebelión, así como estos hombres impíos. El segundo ejemplo son los ángeles. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles que dice Judas que no guardaron su dignidad y que abandonaron su morada? Porque dice que estos ángeles igual están guardados para recibir su castigo. Esto nos lleva a Génesis 6. Por ahí dice la Biblia que en esos tiempos hubo un tiempo en el que los ángeles vieron a las mujeres. Entonces las hallaron atractivas y empezaron a tener relaciones sexuales con ellas y a engendrar hijos con ellas. Es a lo que hace referencia aquí Judas. Ahí si quieren anótenlo en su casa, es Génesis 6. Entonces dice que ahí vinieron los hombres de renombre, los gigantes. De esta cruza entre ángeles caídos y las mujeres salieron los gigantes. Entonces dice la Biblia, aquí dice Judas, que a estos ángeles que cometieron ese pecado, Dios los guardó. Estos ángeles no están sueltos. Están guardados en prisiones, acá en el centro de la tierra. Ahora, es interesante, no todos los ángeles caídos hicieron esto. Los que lo hicieron ya están en la cárcel y Dios los guardó para darles su destino final. Porque obviamente Dios tiene un lugar preparado para todos los impíos, incluso para los ángeles, que es el lago de fuego y azufre. Dice que este lugar está reservado para Satanás, para sus ángeles, para el anticristo, para el falso profeta y para todos los que no quieran creer en Dios. Entonces estos ángeles por ahí están guardados. Ahora, es interesante. Dice que no guardaron su dignidad. Aquí dignidad tiene que ver con un puesto de autoridad y de honor. Aquí estos ángeles que no guardaron su dignidad viene de la misma palabra que quiere decir príncipe. Alguien que tiene un puesto de honor. Y dice la Biblia que ellos no guardaron su dignidad. Los ángeles tenían un puesto de honor, incluso los ángeles caídos. Estos ángeles tenían un puesto y una autoridad como un príncipe. No eran los demonios, las huestes espirituales, no. Tal vez eran príncipes espirituales satánicos o ángeles caídos con un puesto muy alto. Por eso dice que no guardaron su dignidad, porque ellos tenían un alto rango. Incluso ellos abandonaron su morada. Ellos tenían un lugar designado donde Dios los puso, aunque sean malos. Tenían su lugar de gobierno y dijeron, no, vamos con las mujeres. Pero eran príncipes, o sea, no eran cualquier tipo de ángeles.
eran peligrosísimos, tenían un puesto grande. Por eso dice que abandonaron, no guardaron su honor, no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. Y Pablo en Efesios 6 explica que hay diferentes rangos de ángeles caídos o seres malos. Rápidamente se los leo. Está en Efesios 6. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, en primer lugar están los principados, que es de la misma palabra que usa acá Judas, de los primeros, que tienen un puesto muy alto. En segundo están las potestades. Después están los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y al final están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, estas huestes espirituales de maldad no están aquí, están allá. Y Dios les dio ese lugar. El gobierno que tiene Satanás, igual Dios se lo dio. Los principados tienen un lugar y una tarea específica y Dios se las permitió. ¿Qué no dice Pablo en Romanos? Toda autoridad es puesta por Dios. Sea buena, sea mala, Dios las puso. O si no, estaría fuera del control de Dios. Pero aún todo principado satánico, todo gobernador satánico está establecido por Dios. Las huestes espirituales de maldad hay ahí en el cielo. En el cielo hay muchos espíritus ahí batallando, luchando porque nuestras oraciones no lleguen, porque cuando un cristiano muera no pueda llegar allá arriba, por eso tienen que venir ángeles para que te lleven para allá, porque hay todo un relajo que no vemos, pero que así es. Entonces, estos ángeles, les digo, no eran de los más bajitos, eran principados. Estos ángeles caídos que tomaron las mujeres y no fueron todos tampoco. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, en el versículo 7, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si te das cuenta, el pecado de Sodoma y de Gomorra fue el mismo pecado que cometieron los ángeles caídos. El mismo. Por eso Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Cometieron el mismo pecado. ¿Por qué? ¿Qué hacían los de Sodoma y Gomorra? No sé si recuerdas la historia en que bajan unos ángeles, hablan con Abraham, dos van a la ciudad, uno se queda con Abraham, para ver la maldad, porque Abraham estaba intercediendo por Sodoma porque ahí estaba Lot. Entonces van estos dos ángeles, Lot los encuentra y los lleva a su casa para que se quedaran. Entonces dice que en la noche todos los hombres, desde el menor hasta el más viejo, dice la Biblia, se juntaron alrededor de la casa de Lot y le dijeron: saca a esos hombres que llegaron. Vimos que llegaron extranjeros, sácalos porque queremos abusar de ellos. Entonces, ¿qué hace Lot? Dice: no, tengo hijas, se las saco y hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres no. Entonces, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque es el mismo pecado. Aquí dice Judas, las cuales de la misma manera, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Que aquí está interesante. Aquí nuestra traducción dice que fueron en pos de vicios contra naturaleza. Pero en el original quiere decir que fueron tras carne diferente. Hay diferentes tipos de carne o cuerpo. Algo vio en Lot en estos ángeles que sabía que no eran humanos. Y estos hombres sabían que estos seres no eran humanos. Lo sabían. Y pasaron el límite.
al querer un ser humano, una carne humana, tener contacto y tener relaciones sexuales con un ser de carne espiritual. Por eso Judas dice, es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque un ser espiritual al principio, los ángeles caídos tomaron a las mujeres. Acá es al revés. Los hombres querían tomar ángeles y sabían que eran ángeles. Por eso dice que fueron por una carne diferente. Y dice que el castigo de Sodoma y Gomorra también es para ejemplo. Ejemplo de que no podemos vivir haciendo lo que queremos. Y ejemplo de que esos hombres impíos que están ahí engañando a las personas van a recibir también su castigo. Así como si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco va a perdonar al ser humano. Siendo los ángeles más importantes, más fuertes y siendo superiores a nosotros. Porque la verdad es que así lo es. Entonces les decía, hay un límite. Y esto que hicieron los de Sodoma y Gomorra no fue de la noche a la mañana. Porque Pablo en Romanos igual lo explica. O sea, la depravación del ser humano no brinca del homosexualismo a querer abusar de seres de otro mundo. No. Poco a poco las personas se van pervirtiendo. El homosexual, ¿cómo llega a ser homosexual? Pues haber habido fornicado ya varias veces. Tiene una mujer, tiene otra, ya tiene 10, ya tiene 20, ya se acostó con 30. Ya es lo mismo, ¿no? O sea, y algo diferente. Entonces va y ahora se busca hombres. Empieza de homosexual. Y ya, ahora pues ya son hombres. Pues también hay animales. Va y empiezan a mancillarse con animales. Si se les presenta un ángel, van a querer tener relaciones con un ángel. Porque no brinca así rápido, es poco a poco la depravación humana, de que uno traspase ese límite, porque en todo, yo les digo en verdad, en todo hay un límite. Por eso existe un término que se llama sodomismo. Los sodomitas. Dice Pablo que las mujeres dejaron el uso natural y los hombres también, lo que era natural. Hombre con mujer. Pasaron a ser mujer con mujer y pasaron a ser hombre con hombre. Dejaste el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Pues que estés con tu esposa y hacerlo y por donde tiene que ser también, porque hay un límite. Para aquellos que dicen que es que yo soy homosexual, o sea, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. Hay un principio en la medicina que dice que el órgano determina la función. Asómate ahí abajo, ¿tienes un pene? Eres hombre, aunque te creas mujer. Tu órgano determina tu función. ¿Tienes ojos? Los ojos determinan la función. No vayas a querer comer por los ojos. El órgano determina tu función. Asómate ahí abajo, ¿tienes vagina? Eres mujer, no le busques más. Y es un principio en la medicina. ¿O quieres comer por las orejas? Pues tampoco, no es posible. Entonces, así de pervertido ya está todo esto. Pero no brincó así de la noche a la mañana. Y vienen cosas peores. Entonces, es por eso que vino el castigo a Sodoma y Gomorra y a los ángeles. Fue el mismo principio. Versículo 8, vamos a avanzar. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí está describiendo otra vez a estos falsos maestros. Dice que ellos son soñadores. Siempre andan viajándose. O tienen unas ideas bien raras. Y aquí soñadores es la misma palabra que se ocupa cuando dice que en los posteriores días derramaré mi espíritu y vuestros ancianos soñarán sueños. Es la misma palabra. Estos tienen sueños también. Y creen que esos sueños son de Dios. Les llega una revelación ahí en el sueño. Dicen, es que esto vino de Dios. Cuando no es cierto. Son soñadores. Porque obviamente a veces nosotros tenemos sueños en los que Dios te enseña algo.
Es diferente una visión a un sueño también. Puedes tener incluso una visión en un sueño, como el caso de José, que se le presentó un ángel en el sueño. Pero los sueños de los que habla, en este caso, de vuestros ancianos soñarán sueños, es de que a veces Dios te avisa de algunas cosas, no que te dé un mensaje en específico. Simplemente te muestra algo. No te dice, mira Efraín, este es el mensaje. No, simplemente tienes un sueño y se te hace curioso lo que pasa en ese sueño. Dios te está hablando. No es una visión en un sueño, pero sin embargo son sueños. Y esto les pasaba a estos tipos de hombres, eran soñadores. Y dice que también estos mancillan la carne o manchan la carne. Que aquí carne no es lo mismo que usa Pablo para decir las obras de la carne o tu carne. Aquí la carne quiere decir tanto el cuerpo físico como tu ser. Porque si te das cuenta no dice, ellos manchan su carne o mancillan su carne, no, simplemente dice, mancillan la carne. O así se contaminan ellos, pero te contaminas también tú. Al ver cómo viven ellos, al ver cómo se comportan, cómo son cuando comen, cómo son, cómo hablan, te manchan a ti. Por eso dice la Biblia que nos abstengamos de tener amistad con algún tipo de personas. ¿Por qué? Porque te manchan tu ser. Ya después estás hablando como ellos hablan, estás haciendo lo que ellos hacen. Y también dice que rechazan la autoridad. ¿Por qué? Porque no se someten, así como los ángeles y así como Sodoma y Gomorra. Ahora, aquí hay un punto interesante que lo va a desarrollar Judas. Dice que blasfeman de las potestades superiores. Y aquí vamos a pensarle un poquito. Estas potestades superiores, igual el término potestad quiere decir una persona con honor, con un alto rango. Y obviamente está hablando otra vez de ángeles caídos, incluyendo a Satanás, los principados, los gobernadores. Dice que estos hombres los blasfeman. Pregunta, ¿tú tienes permitido blasfemar en contra de Satanás? ¿En contra de algún principado? Porque estos hombres lo hacen y por lo visto está mal. Tanto así que lo desarrolla un poquito Judas adelante. Vamos a leer lo que sigue. Dice, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, pregunta, ¿tú puedes maldecir al diablo o algún demonio? No puedes. No puedes proferir palabra de maldición en contra de ellos. ¿Por qué? Principios de autoridad. Así de sencillo. Tú no estás por encima de ellos. Aquí está hablando de potestades superiores. Alguien que tiene un rango alto. Satanás tiene un rango muy alto que se lo dio Dios. Desde el principio era querubín. Cayó, pero sigue teniendo un alto rango. Tanto así que otro príncipe llamado Arcángel Miguel, igual es un príncipe Miguel. En Daniel se habla del Arcángel Miguel como un príncipe, el príncipe del pueblo de Israel. Imagínate, un príncipe ni siquiera se atrevió a maldecir a Satanás, siendo un príncipe. Cuanto más nosotros. ¿Por qué? Porque si el arcángel Miguel hubiera blasfemado en contra de Satanás, estaría pecando. Porque dice Pablo, tú a las autoridades, en primer lugar, principio de autoridad, toda autoridad es puesta por Dios. En segundo lugar, ellos merecen un honor. Un honor.
Sin en cambio, o sea, lo voy a decir así, vayamos con cuidado, Satanás se merece cierto respeto por el puesto que tiene, por cuanto es autoridad. Sin en cambio, no le debemos obediencia. Eso sí, no podemos maldecirlo, pero tampoco le debemos obediencia y adoración. Incluso a los gobernantes en esta tierra. No puedes maldecir a nadie, ni al presidente municipal, ni al gobernador, ni a Andrés Manuel. No podemos maldecirlo. Aún estén obrando mal, no podemos maldecirlos. Si lo hacemos, estaremos pecando, porque toda autoridad es puesta por Dios y representa incluso a Dios. Ahora, si esa autoridad que tenemos aquí en esta tierra dice, ya no puedes adorar a Dios, ya no puedes congregarte, ya no puedes hablar de Dios, no le debes obediencia tampoco si va en contra a lo que dice la Biblia. Entonces, Satanás merece cierto honor, pero no obediencia. Porque si tú te das cuenta, cuando Jesús echaba fuera demonios, incluso cuando se encargó con Satanás, Jesús lo trata con cierto respeto. Nunca lo maldice. ¿Por qué? Porque son principios de autoridades. No podemos blasfemarlos. Ahora, si seguimos en cuestiones de autoridad, obviamente no podemos blasfemarlos, pero sí podemos echarlos fuera, siempre y cuando el Señor te autorice. Porque dice la Biblia que el Señor le dio autoridad a los discípulos y ellos se maravillaron de que los demonios se sujetaban, pero tampoco se ponían a insultarlos. Simplemente los echaban fuera. Vete en el nombre de Jesús, punto. No, que eres un maldito y es que te vas a ir a... Hijo de papá. Sí, o sea, este tipo de personas hacen eso. Blasfeman de tanta cosa existe. Blasfeman del diablo, blasfeman de los ángeles, ignorando que están cayendo en pecado. Bueno, ni lo ignoran, son impíos, lo saben. Y aún así están en contra de todo esto. Y aquí el ejemplo que da, dice que esto pasó cuando el arcángel Miguel Satanás disputaba el cuerpo de Moisés. ¿Dónde quedó el cuerpo de Moisés? ¿Se fue al cielo? No se fue al cielo. Deuteronomio 34:4. Vamos a ver, porque luego muchos tienen dudas acerca de este pasaje y de esta disputa que hubo. 34, del 4 al 6 en Deuteronomio. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Fíjate, ¿qué dice el versículo 6? ¿Y lo enterró quién? Bueno, está hablando de Jehová, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. De que está sepultado en este valle, está sepultado. Eso quiere decir que esta contienda que hubo entre Satanás y el arcángel Miguel tiene que ver enseguida que Moisés muere, porque Moisés, por orden de Jehová, tuvo que subir a un monte, y el Señor le dice, mira, esta es la tierra, no vas a entrar, vela, pero esta es la tierra. Entonces, después de eso, Moisés muere. Entonces viene Satanás, pero también viene el arcángel Miguel, porque obviamente por instrucción de Dios el arcángel Miguel tenía que darle sepultura al cuerpo. Pero viene Miguel, viene Satanás, y Judas no lo llama Satanás, lo llama diablo. Satanás es el que se te opone, pero el diablo es el acusador y el mentiroso y todo lo que tiene que ver con hablar. Entonces se presentó ahí el diablo con Miguel y se le enfrentó dos principados, dos príncipes del mismo rango. Estuvieron ahí disputando, estuvieron hablando, porque Satanás quería el cuerpo. Lo quería. Ponte a pensar, ¿para qué lo hubiera querido?
para que no lo sepultaran. Imagínate, Satanás agarra el cuerpo de Moisés. Haz de cuenta, ahí anda el pueblo de Israel. Y Satanás dice, ok, agarró el cuerpo de Moisés. Ahí se los pone. ¿Qué hubiera hecho el pueblo de Israel? Venerarlo. No hubo otro más grande como Moisés para los israelitas. Entonces esa era la tirada de Satanás, desviar al pueblo a la idolatría. Por eso es bien importante, si alguien se te muere, sepúltalo. Sepúltalo, porque si no vas a caer en idolatría. Ellos ya no están. El pueblo ha caído en idolatría. Si aún así las personas, cada 1, cada 2 de noviembre ponen su altar, y eso que no tienen el cuerpo ahí. ¿Eso qué es? Idolatría. Entonces, fíjate qué tan importante es para Dios que tú entierres a tus muertos. Y no sé qué rayos pasa, eso sí no puedo explicarlo, pero cuando tú pones a tu muerto ya en el hoyo y ya lo tapan, quiero pensar que Dios pone un sello. Porque Satanás o el diablo disputó con el arcángel mientras el cuerpo no estaba sepultado. Ya sepultado, ya haz de cuenta, hizo el hoyo, Miguel, lo echa ahí en el hoyo, lo tapa y ya Satanás ya no pudo decir nada. Cuando tú vas y entierras a tu muerto, yo creo que Dios pone un sello sobre esa tumba. Porque los demonios son mañosos. Y la gente también es mañosa, Porque le dicen, es que sacaron el cuerpo de tal, de tal, de tal. Pero yo estoy seguro que a los que son realmente hijos de Dios, Dios pone un sello ahí. Y que incluso ni el ser humano lo saca. Porque luego se oye de que lo sacaron, pero seguramente no eran cristianos. Porque ni el diablo se atreve a profanar una tumba de un creyente. De los que no son creyentes, ahí sí no meto las manos al fuego, pero por los creyentes sí. Seguramente Dios pone su sello ahí y nadie puede tocar ese cuerpo. Tienen ya un descanso. Por eso, en verdad, si un día se te muere alguien, entiérralo, no lo vais a querer momificar. Ahora, si quieres tú cremarlo, hazlo, pero no lo conserves. Vas a caer en idolatría. Porque lo que quiere el Señor es que no tengas ya contacto. Porque si no vas a terminar en la idolatría. Y es que no me lo toques porque ahí están las cenizas de mi papá. Toda la casa va a estar bien sucia, pero menos ahí es donde está tu papá. Entonces, si quieres que te cremen, yo no estoy en contra de la cremación. De hecho, es lo que yo quiero. Pero que no te conserven. Pero tampoco se los vayan a comer. Porque luego hay quien se los come. No, o sea, vayan a echarlos, no sé, al mar, a algún lugar, que se vayan a Cancún y ahí que te echen en el mar. Pero no los conserves, porque ese es el riesgo de que tú vayas a caer en idolatría y vayas a caer en un gran pecado. Entonces, tengamos cuidado de lo que hablemos y simplemente, como el arcángel Miguel le dijo al diablo, Jehová te reprenda. Fue lo único que le dijo. Se hicieron de palabras, nunca lo insultó, simplemente el arcángel le dijo, Jehová te reprenda, punto. Ahora, ¿qué es reprender? Fíjate, esta palabra está bien interesante. Reprender quiere decir, está compuesta de 2 partes. La primera parte es poner encima de o presionar sobre algo desde arriba. La segunda parte quiere decir honrar. Fíjate, eso es reprender. Poner encima de alguien honra. Ahora, ¿qué es la honra? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. De ese mismo término proviene reprender.
Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Darle honra quiere decir darle el valor que se merece. Hacer una estimación primeramente y dices, no, pues para mí mi papá, mi mamá valen esto. Esa es la honra. Merecen esto. Ahora, si lo ponemos acá, poner honra sobre Satanás, solamente lo puede hacer Jehová, eso sí. Reprender es sopesar a Satanás. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo decirle a Satanás, es que para mí tú vales esto, vales lo otro. No. Quien lo conoce es Jehová. Y Él puede poner honra encima de Él y darle el valor que se merece y lo que merece. Eso es reprender. Satanás es pesado igual por Dios. Dios conoce a Satanás. Y va a llegar el momento en que le va a dar lo que se merece. Pero nosotros no podemos hacerlo. Por eso el arcángel Miguel le dijo, Jehová te reprenda. Yo no puedo reprenderlo. Solamente Jehová, y por cuestión de autoridad, eso ya es otra cosa. Y pues sí, en el versículo 10 terminamos hasta aquí. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, dicen, blasfeman de potestades superiores que ni conocen, no saben lo que está pasando ahí arriba en el mundo espiritual y ellos están blasfemando de todo eso que ni saben. Y en las cosas que saben, las que ven, se corrompen como animales, no piensan. Se meten con uno, con otro, se meten con animales. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, pero sí vamos a concluir con algo. Sí podemos aprender algo de acá, de esto que vimos. En primer lugar, la cobertura. Mucho tuvimos que ver con la autoridad. La cobertura, todos pasaron por el mar. Cuestión de autoridad. Tú bendices a tus hijos, tú bendices a los que están bajo tu cobertura. En segundo lugar, no excedas los límites establecidos en nada. No excedas los límites. Hay límites en todo. Y cuando tú excedes, estás cayendo en la misma condenación que los ángeles caídos y que Sodoma y Gomorra. No respetaron el límite establecido por Dios. Tercer lugar, apréndete esto, respeta tus autoridades. Sea quien sea, respétala. Y en cuarto lugar, si desobedeces, seguramente te va a ir mal. Tenemos de ejemplo a los israelitas que cayeron en el desierto. Tienes, por ejemplo, a los ángeles caídos y tienes, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra. ¿Quieres más ejemplos? Hay más. Y los vamos a ver en la siguiente predicación. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo tenía esta urgencia de escribir a la iglesia, porque era un peligro para la iglesia si no se guardaban de todas estas cosas. Póngase de pie. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sé que esperas que seamos perfectos, así como tú eres perfecto. Jesucristo, tú nos dejaste un modelo y debemos de seguir ese ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos, a ser buenos siervos, a ser buenos esclavos, Señor Jesús, a tener cuidado de lo que hacemos, de tener cuidado a quien escuchamos. Ayúdanos, Padre Santo, a no caer en desobediencia, a no caer en rebelión contra la autoridad, porque sabemos que toda autoridad es puesta por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrar a cada autoridad, Señor Jesucristo. Bendito Padre, también te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos faltado el respeto a alguna autoridad, te pedimos perdón. Aquí estamos, Señor Jesús, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociéndote, queremos seguir aprendiendo para saber cómo comportarnos. Ayúdanos también, Señor, para que podamos recordar, Señor, aquellas cosas que valen la pena ser recordadas.
y olvidar, Señor, algunas cosas que no valen igual la pena, Señor Jesucristo. Aquí estamos, somos tus hijos, agradecemos tu palabra porque en ti está la sabiduría, Padre Santo. Tú eres digno de toda gloria, tú estás por encima de cualquier principado, de cualquier potestad, tú estás por encima de todos, Padre Santo. Por eso te rendimos solo a ti la honra y la gloria. Y también solo para ti reservamos nuestra obediencia, porque solo tú eres digno de que te veneremos, de que te obedezcamos. Aquí estamos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.